Bueno, muy buenas noches a todos. Una vez más, bienvenidos a este espacio que se ha abierto los días jueves en la noche para encontrarnos, para formarnos, para renovar nuestro amor por el Señor y nuestra fe. Hoy nos va a acompañar Laura Duarte. Laurita lleva muchos años en el movimiento, desde el año 2009. Ha sido encargada de misiones, eh, ha acompañado a muchas niñas en su caminar. Ella es abogada o abogado eh, y es además colegiala de la Universidad del Rosario. Y para nosotros es una gran alegría que pueda acompañarnos hoy para hablarnos de este tema tan importante para nosotros como es la santidad. Entonces, sin más preámbulos, Laura, muy bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias, Ray, por tu presentación. Muy buenas noches para todos los que están hoy acá acompañándome en esta charla. En el movimiento, Raimundo me pidió que les va a compartir una presentación. Me avisan si la ven. ¿Ya se ve? Sí, sí la ves. No se pone grande. Ya. Raimundo me invitó para acompañarlos en estas charlas que están dando todos los jueves. Para aquellos que no conocen el movimiento de vida cristiana, hay varios de México, varios amigos de México, varias personas de la familia que quisieron acompañarnos en esta charla hoy. En primer lugar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a cada uno de ustedes. Y bueno, cuando Raimundo me pidió que les hablara en esos espacios, me pareció una oportunidad muy buena para poder contarles mi experiencia personal sobre este tema. Y les quería contar rápidamente qué es el movimiento de vida cristiana. Es un movimiento católico al que pertenezco hace muchos años, como dijo Raimundo. Y dentro de este movimiento tenemos unos espacios de formación, de apostolado, de servicio. Y la idea de estas charlas que se están haciendo todos los jueves es poder reflexionar en torno a un tema, sobre todo en este tiempo de cuarentena en el que estamos encerrados y en el que estamos invitados a vivir nuestra vida cristiana pues desde una forma muy particular. Eh, 3, 4, 5, hola. Eh, 7, 8. Bueno, antes de comenzar, ya les presento un poco el movimiento. Raimundo me dio a escoger, hay alguien hablando con el micrófono, si los podrían, se los agradezco. Antes de comenzar esta presentación, les voy a decir, de esta charla, les voy a decir más o menos cómo ha funcionado las otras charlas. Primero voy a hacer una exposición sobre el tema. Mientras tanto, les pido a todos que tengan sus micrófonos silenciados. Y al final vamos a tener un espacio para preguntas. Pueden escribir las preguntas por el chat o no sé si al final pues, tendrán la oportunidad, Raimundo nos dirá, de formular la pregunta. Bueno, antes de comenzar quisiera hacer una oración, entonces para que todos nos pongamos en disposición de oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos por este espacio, te damos gracias por la oportunidad de tenernos aquí reunidos. Te pido que me ilumines y que nos ilumines a cada uno de nosotros para que a través de esta charla tú nos puedas hablar directamente a nuestro corazón y para que nos podamos acercar. A ti, Santa Madre, te pedimos que nos guíes, que nos acompañes, que nos acojas en todo momento y que al igual que los apóstoles durante este tiempo de Pascua, estés siempre ahí presente para recordarnos la grandeza de tu Hijo y de su amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Raimundo
me daba a escoger unos temas para la charla, escogí o le dije que quería dar la charla de santidad porque es un tema que, digamos, llevo varios años pensando y meditando a mi interior en torno a este tema y les quería compartir algunas de estas reflexiones. Entonces, más que ser una charla como de muchos aportes teológicos o de referencias a lecturas, pues es más una charla desde mi oración, desde mi corazón y desde mi experiencia al encontrarme con Dios. Antes de comenzar, como ya con la reflexión de la santidad, les quería hacer una pequeña introducción y es la santidad como una palabra que es tan conocida, pero que al mismo tiempo es tan lejana para todos nosotros, o para algunos de nosotros puede llegar a ser una palabra muy lejana. Y aquí la invitación es a que cada uno de ustedes en este momento se ponga a pensar, ¿quiénes son los santos? Cuando yo les digo, piensen en un santo, ¿en qué tipo de persona ustedes se imaginan? ¿Cómo creen que es? ¿Cómo creen que vive su vida? ¿Creen que son personas normales? Aquí está la pregunta, ¿de qué nos imaginamos cuando hablamos de los santos? Y lo primero, como mi aproximación primera respecto de la santidad, era pensar o que son personas aburridas o que están agotadas de tanto trabajar, que pueden ser personas extraordinarias y que nunca lograremos ser algo como ellos, que son personas atormentadas dentro de su vida cristiana, que son raros, que son personas que lo logran todo, perfectas, o también nos podemos sentir juzgados cuando pensamos en quiénes son los santos. Y en contraposición de esta diapositiva, como de lo que la gente puede llegar a pensar, y que yo en un momento, cuando estaba acercándome en mi vida cristiana al comienzo, pensaba eso de los santos. Y hoy esto es como se ven los santos en realidad. No solamente como yo los veo en este momento, sino así son los santos. Y muchos de ellos son santos o están en proceso de beatificación. Más adelante volveré con estas personas, pero a diferencia de esta diapositiva, que uno pensaría que son personas aburridas o anormales o locas o raras, uno puede ver personas, uno puede ver personas desde sus diferentes estados, pero una característica muy particular, y por eso puse estas fotos, y es que son personas felices. Y de eso se trata esta charla, de poder hablar desde una experiencia personal de, para mí, qué es la santidad, compartirles esto, y sobre todo la invitación de ser felices buscando la santidad. Para mí, ¿qué es la santidad? Raimundo me dijo hace un montón sobre la charla y todos los días trato de ahondar mucho más en mis reflexiones sobre qué es la santidad. Y creo que es algo supremamente misterioso que tendremos que ir descubriendo poco a poco a lo largo de nuestra vida, al igual que la pregunta de quién soy. Pero algunas aproximaciones de esto, perdón, ok, se saltaron un montón de diapositivas, lo siento. Bueno, para mí, ¿qué es la santidad? Cuando uno piensa en la santidad, uno piensa es el camino para llegar al cielo. Y es a lo que todos estamos llamados a vivir. Es decir, todos estamos llamados a llegar al cielo. Que sea posible o no, o que todos lo logren, pues es una pregunta. Y esta pregunta, en muchas ocasiones, o a mí particularmente, me lleva a tener un sentimiento de presión como católica de decir, tengo que ser santa. Y además creo que, no sé cómo haya sido con las otras generaciones, yo creo que hay diferentes tipos de generaciones. En mi generación creo que nos hablaron tanto sobre la santidad y que tenemos que ser santos y que nos tenemos que esforzar,
que incluso uno puede llegar al error de creer que es algo normal o que es algo que está dado por sentado. Pero que hay otras generaciones a las que nunca se les habló de la santidad o que se les dio inalcanzable. A otras generaciones creo que simplemente les importa esta filosofía de con ser bueno basta. Y creo que hay otras personas, no creería que es generación, sino otro grupo de personas que al pensar en la santidad piensan en algo lleno de esperanza y que es posible, pero que implica un esfuerzo. En esa medida, cuando uno es católico y ya te hablan sobre la santidad, uno puede llegar a sentir esa presión. Y en mi experiencia de compartir con mis amigos en Cristo, llevo a tener ese tipo de sentimientos, como la angustia de la perfección, del tener que ser extraordinario, inalcanzable. A veces uno piensa que la santidad es ajeno, uno se puede sentir atormentado, uno piensa que la santidad es sinónimo de o de el hacer y el hacer, que es algo en lo que digo un montón, y es el pensar que mi santidad entre la cantidad de obras buenas que yo haga o la cantidad de apostolados que yo haga, y en esa medida me entra un tipo de sentimiento de angustia, pero al realmente profundizar en esta pregunta, para mí, ¿qué es la santidad? Puedo descubrir como algunas características o algunas cosas que me llevan a pensar a mí personalmente, Laura Duarte, qué es la santidad. Les puse varias imágenes que dan como ilustran un poco lo que yo pienso que es la santidad, que también viene acompañado, digamos, de un proceso de formación al respecto. En primer lugar, la santidad es un don. Es un don de Dios y por eso, no sé si se alcanza a ver la flechita, ¿sí? En esta primera imagen es una imagen de la mano de Jesús y hay unas semillas. Entonces, en varios escritos, en donde reflexionan en torno a la santidad, se dice que es un don. Y este don es una semilla que Dios pone en nosotros en el momento de nuestro bautizo y que estamos llamados a cultivarla hasta poder lograrlo. Ya ahorita les voy a ir explicando cada una de las imágenes, pero en primer lugar es un don. ¿Esto qué quiere decir? Que es la gracia de Dios. El padre Alberto le explicó hace 2 charlas qué significa la gracia. Y que la santidad sea un don de Dios, creo que es algo supremamente importante de entender, y es que todos estamos llamados a la santidad y de una forma muy particular. Uno pensaría que solamente unos cuantos están llamados a la santidad y que conocemos a algunos santos, pero cuando uno entiende que la santidad es un don de Dios, es un llamado universal para todos para cada uno de nosotros, lo cual se puede materializar de una forma muy particular. Es decir, la forma en la que a Raimundo no es la misma forma en la que llama a Laura Duarte. Y cada uno de nosotros tiene que ir descubriendo cuál es esa forma en la que Dios particularmente nos llama a ser santos. En segundo lugar era que es para todos, esta imagen de acá, que es un regalo de Dios que nos da a cada uno de nosotros. La santidad es una respuesta, no es la gracia, sino, como nos decía el padre Alberto, se necesita una respuesta por parte de nosotros para cooperar con la gracia. No solamente se trata que Dios, en este caso, vaya lanzando las semillas, sino también depende de nosotros que esas semillas caigan en una buena cosecha, en una buena tierra, y que a lo largo de nuestra vida nosotros vayamos llegando hasta este lugar que es el dar frutos. Ya más adelante les contaré sobre eso. La santidad, en medio de esta respuesta que uno tiene que dar a la cooperación de la gracia, la santidad implica un esfuerzo y también implica voluntad. Es decir, si yo realmente quiero ser santo y entiendo la importancia de ser santo, yo tengo que esforzarme a lo largo de mi vida y también tengo que tener la voluntad para escuchar a Dios, para servirle, para entregarle mi vida
y para responder a aquello a lo que Él me llamó. Si yo no me esfuerzo, si yo no respondo, si yo no tengo voluntad, pues esa semilla va a caer en una tierra que es infértil y que Dios no nos va a obligar a ser santos. Dios nos da la libertad de escoger, nos da su gracia para que lo podamos hacer, pero también depende de cada uno de nosotros. En las otras imágenes, ya más adelante voy a pasar, más adelante voy a regresar como a esas imágenes para que las tengan presentes. Pero acá es algo que para mí, digamos, bueno, voy a regresar antes de esto. Cuando les decía que la santidad se tiene que vivir y se tiene que cultivar, no solamente se trata de un momento determinado de nuestra vida en el que nosotros respondemos que sí a Dios, sino que estoy segura que la santidad de la iglesia vivir en la cotidianidad y estar con Dios para toda la eternidad, la santidad también se vive en este momento. Y vivirlo en nuestra cotidianidad es vivir en la caridad. ¿Cómo saber a lo que estoy llamado de forma particular? Porque si uno dice, bueno, yo estoy llamado a la santidad, pero no tengo ni idea de cómo se vive y eso parece ser algo absolutamente extraordinario. Difícil de lograr, que de pronto algunos de ustedes ya sepan. Yo personalmente todos los días me cuestiono de cuál es mi misión en el mundo, para qué Dios me creó, qué es lo que Él quiere que yo haga. Y si yo no me pregunto todos los días para qué Dios me creó, pues va a ser muy difícil poder responder a ese llamado particular de la santidad. Y en última, cuando yo digo llamado particular de la santidad, es un llamado a vivir la caridad en plenitud. Y la caridad en últimas, ¿qué es? Es el amor. Entonces, cuando uno deja de decir o de pensar la santidad es aquello tan lejano que no me concierne o que no estoy llamado a eso como se debería vivir, porque además creo que la santidad es solamente para religiosos, pues es muy difícil poder entender la necesidad de todos los días trabajar por ser santo. Pero cuando uno dice, es que el ser santo es estar llamado a amar por muy concreto a los demás, a todo aquello que me rodea, ya uno dice, ok, ya no solamente como aquella cosa extraordinaria, sino el amar. Todos nosotros, todos los días, en todo momento, tenemos la oportunidad de amar. Y ahí es cuando creo que se hace un poco más alcanzable qué es la santidad. Pero incluso en ese proceso de saber cómo voy a amar, pues necesito preguntarle al que creó mi corazón, al que creó los anhelos que yo tengo, al que me pensó desde antes de yo nacer, y es a Dios. Y eso cómo lograr, o la una que es lograr, a través de la oración, que es la imagen que les pongo acá. Y la oración no solamente verla como aquel momento muy concreto de la semana, el domingo, que le dedico 1 hora a Dios en misa, o si tengo la oportunidad y el privilegio de poder asistir a la misa diaria, o de estar frente al Santísimo, o rezar el rosario, o tener mis espacios personales de oración, pues a veces cuando uno tiene una vida muy agitada, una vida en la que tienes muy poco tiempo, eh, en este espacio uno se siente muy abrumado, pero sin duda la oración es absolutamente necesaria porque es la única forma en la que tú tienes una relación con Dios. Y no es algo abstracto de, digamos, yo entiendo que a la gente le parece muy difícil, por ejemplo, rezar el rosario. La gente dice, yo no entiendo cómo rezar el rosario me acerca a Dios o me permite tener una relación con Él, porque además le rezos a la Virgen y no a Dios, entonces no entiendo, ese no es el espacio mío de oración. Cada uno de los espacios de oración son supremamente importantes
Y uno de verdad tiene que aprovechar esos espacios como un, es decir, no tiene que ser una obligación o un requisito más en la lista para alcanzar la santidad, sino la oración es un encuentro muy personal con Dios en el que tú aprendes a comunicarte con Él desde tu relación muy personal con Él. De esa mi mamá, o incluso las dos rezando lo mismo, cada una se comunica con Dios de una forma muy particular y cada una va entendiendo lo que Dios le va pidiendo de una forma muy particular. La oración, más que verla como una imposición o como aquel momento que me toca dedicarle aburrido, es el espacio en el que yo tengo la oportunidad de conversar con Dios y en el que yo poco a poco voy descubriendo para qué estoy llamada. Por otro lado, creo que la santidad es la respuesta al anhelo que tiene mi corazón, que sería esta imagen de acá. Y es, Alberto nos explicaba en su charla que el hombre tiene el deseo de la realización personal y cada uno de nosotros podemos experimentarlo. Todos nosotros decimos, yo quiero dejar una huella en el mundo, pero además quiero trascender. No, yo en Bogotá durante unos años y ya, sino yo reimpacto. Y ese anhelo de dejar una huella y de trascender hace parte de ese anhelo de realización que tiene el ser humano. Y en últimas, la santidad es aquello que le da sentido a mi vida. En la santidad es que yo realmente descubro que esos deseos de dejar una huella y de trascender se pueden cumplir. Ya las otras imágenes se las explicaré más adelante. Aquí les quise poner una frase. Yo no estoy muy segura si la escuché en alguna parte o me la inventé, pero esa es una frase que me ha acompañado unos 6 años, más o menos, que ha sido como mi proceso de conversión, digamos, seria, en la que realmente he dicho, quiero hacer la voluntad de Dios y quiero ver a quien me ha llamado, pero además quiero amarlo de forma muy concreta y quiero vivir la santidad dentro de la cotidianidad y quiero llegar a alcanzar algún día esa santidad. Y esta frase que me acompaña y las personas que suelen estar conmigo en charlas o en retiros, siempre las digo un montón y es, no basta con ser bueno, sino que hay que ser santo. Y es una frase que a mí personalmente me genera mucho conflicto interno, pero al mismo tiempo cada vez que le digo es como una cachetada para mi vida personal, porque creo que a veces uno se acostumbra a decir, bueno, pero si soy una buena persona, si no hago el mal, si no molesto a nadie, si hago cosas buenas, pues no está mal. Y no está mal. Es decir, una persona buena, ok, si quiere vivir su vida así, está perfecto. Y hay gente que realmente es feliz viviendo su vida así. Pero para mí personalmente creo que como católica, el llamado no es solamente a ser bueno. Es decir, yo estoy segura que Jesús no solamente me llama a ser buena, sino me llama a ser santa. Y ese llamado a la santidad, pues implica un montón de cosas. Y acá, no sé qué pasa con la presentación. Bueno, acá Raimundo la semana en su charla nos dijo una frase y que hace parte de este no basta con ser bueno, sino que hay que ser santo, y es que la vida no es color rosa, sino es color rojo. Y me encantó esa frase porque creo que es muy cierta, y es, no implica el querer vivir la santidad, no implica que todo vaya a estar bien, o que todo vaya a ser fácil, o que todo sea perfecto, o que no tenga ningún tipo de dificultad. Por el contrario, cuando él explicaba lo del color rojo y que hacía referencia a la sangre, lo entendía como el rojo del corazón de Cristo y en mi propio corazón.
de ese amor que está llamado a darlo todo, incluso en medio del sufrimiento. Y aquí hay dos temas en particular que quisiera decirles, y es cuando uno piensa en la santidad, o cuando yo he pensado en la santidad, siempre decía, bueno, pero es que el pecado no puede ser parte de mi vida y el sufrimiento, pues si uno está con Cristo no debería existir sufrimiento. Pero conforme ha pasado mi vida, he entendido que el pecado, si bien tengo que luchar contra él, es algo que lamentablemente va a estar presente en mi vida. Y así yo quiera buscar la santidad todos los días, es muy posible que todos los días diga, hoy me volví a equivocar. Y cuando yo miro mi vida personal, digo, me volví a equivocar. Y de muchas formas, y falté a la caridad, fui indiferente, y bueno, entre otros de mis pecados, pero ha sido el entender que el vivir el anhelo de querer ser santa no implica una frustración frente al pecado, sino por el contrario, implica el entender mi pecado, el ser consciente de mi pecado, y el que soy consciente de eso es para que no vuelva a pasar. Se vuelve a caer después de que lo hace tantas veces, uno cae como en un tipo de desesperanza de decir es que siempre es lo mismo, entonces no voy a lograr nunca ser santa ni ser una cristiana que viva conforme a las enseñanzas de Dios. Pero cuando uno dice, pues sí, el pecado hace parte de mi naturaleza, tengo que luchar contra él, creo que la visión que a mí, o la visión que yo he tenido, ha sido es algo que me duele mucho, es algo que me desilusiona, pero que al mismo tiempo es algo que me permite estar mucho más cerca de Dios. Cuando yo reconozco mi propio pecado, es cuando veo la infinita misericordia de Dios y el amor que Él tiene por mí. Y ahí es cuando entiendo que no me pide ser perfecta, sino que me pide ser santa, que ya seguiré ahorita con eso. Y en cuanto al sufrimiento, lo que decía, que me gustó mucho de la frase de Ray, a veces uno piensa que la vida cristiana, cuando uno da una respuesta a Dios, todo va a ser fácil. Uno dice, pues ya leí la respuesta inicial del sí, y ya con eso es suficiente, entonces pues no debería tener problemas, debería hacerme más fácil las cosas. Pero por el contrario, en mi experiencia personal, cada uno tendrá su experiencia, ha sido el entender que el sufrimiento hace parte de la vida cristiana. Y particularmente el sufrimiento a mí me ha permitido ver el rostro de Cristo de una forma muy particular en las demás personas, en el sufrimiento humano y en su propio sufrimiento. Y ha sido lo que a mí me ha permitido tener un proceso de conversión, digamos, un poco más serio del que tenía antes. Y es el entender que el sufrimiento hace parte de la naturaleza humana y que uno no puede pretender quitar el sufrimiento de la vida o enojarse con Dios cuando las cosas no parecen estar color rosa, sino que son color rojo. En ese momento es cuando uno creo que más se tiene que aferrar a Dios y entender que no estamos llamados a vivir una vida fácil, sino por el contrario, que estamos llamados a ser santos. Y eso para mí significa el dar un paso más, como que Jesús sube la varilla de lo que va exigiendo a cada momento. Y para mí, esta frase de no basta con ser bueno, sino que hay que ser santo, me lo repito constantemente porque el querer vivir anhelando una santidad implica el dar una respuesta generosa en cada momento de mi vida, todos los días de mi vida y en todo momento. No basta con que yo hace 6 años le dijera, yo sí quiero ser una católica coherente o intentar ser una católica coherente. No basta con con una sola vez renunciar a un montón de cosas, sino este camino de anhelar la santidad implica una respuesta constante y generosa. Y en algún momento nosotros, por voluntad y por falta de esfuerzo, nos puede pasar que, o por perder el rumbo y el horizonte de nuestra vida, dejamos de dar ese sí. Entonces es una invitación al realmente pensar en, no basta con decir una sola vez
sí, es algo que implica esfuerzo, que implica sacrificio y es algo de todos los días, pero eso es a lo que Dios nos llama. Y si es a lo que Dios nos llama, pues evidentemente será algo que podremos cumplir, no de forma que podremos hacer. La siguiente frase, para a la Madre Teresa, que es mi santa preferida y es una gran amiga, dice: la santidad no se trata de ser extraordinario, sino de hacer las cosas con un amor extraordinario. Y precisamente con lo que les decía antes, no se trata de una vida fácil, tampoco se trata de Dios llamarnos a ser perfectos y hacer cosas absolutamente extraordinarias. Yo me cuestiono mis propios pensamientos de decir, quiero servir y quiero entregar mi vida y quiero ser misionera, entonces me voy a ir a África a ayudar a un montón de niños. Digo, ¿por qué ir a África? Me asalto cuando hay tantas personas a mi alrededor que me piden hacer algo de forma extraordinaria. No que la cosa en sí sea extraordinaria, sino el amor con el que se hacen las cosas debe ser extraordinario. A veces uno piensa que para dejar una huella en el mundo, uno tiene que hacer algo absolutamente extraordinario, ¿no? Y uno a veces dice, pues no he hecho algo descomunal como para decir que he dejado una huella, pero cuando Dios nos hace un llamado a la santidad, no nos está diciendo que hagamos cosas imposibles o que hagamos cosas que solamente algunos están llamados a hacer, sino nos dice, cada uno de nosotros, anhelando ser santo, tiene la oportunidad de amar de una forma extraordinaria. Y acá, no sé si, sí, bueno, digamos, para mí muy concretamente, y creo que para la mayoría de nosotros, cuando pensamos en un amor extraordinario, pensamos en Jesús. Y esta imagen a mí me gustó un montón. Una vez un Sodalite, para los que no sepan, los Sodalites son laicos consagrados del movimiento, parte de la familia Sodalite. Un Sodalite una vez puso esta imagen, creo que en sus redes, y a mí me tocó profundamente, y es una imagen que hace 6 años me ha venido acompañando en mi día a día, y es un poco el entender como ese amor extraordinario de Jesús, que está dispuesto a dar en todo momento más y más por el otro. Y en este caso particular, pues por mí. Y dentro de esta frase de la santidad no implica ser extraordinario, sino hacer las formas con un amor, hacer las cosas con un amor extraordinario. Aquí también les quería dejar otra frase que San Pedro le dice al Señor, pero esta frase, digamos, está un poco acomodada a una canción del movimiento. Y es: Señor, tú sabes todo, sabes que te quiero. Y es, Dios no nos pide un amor perfecto, no nos pide que hagamos todas las cosas bien, no nos pide que no nos equivoquemos, sino que Dios lo que nos pide es que le entreguemos ese amor que tenemos. Ese amor muchas veces es un amor bien frágil, es un amor que a veces deja de ser valiente, es un amor muy humano, diría yo. Y ese amor humano de Pedro es lo que Dios nos pide. Y abajo puse el mosaico de esta parte del Evangelio, que son los 5 panes y 2 peces, porque creo que expresa muy bien esto que implica el que llame la santidad. Y es, no nos pide que demos cosas que no podemos dar. Lo que Dios nos pide es, dame ese amor frágil, ese amor humano, dame esos 5 panes y 2 peces que tienes para ofrecerme, y yo con eso voy a hacer maravillas. Y de eso se trata la santidad. No de creer que nosotros hacemos cosas extraordinarias, sino el amor que le tenemos a Dios y a los demás por amar a Dios es lo que va a ser extraordinario cualquier cosa que podamos hacer. Pero eso implica que nosotros demos lo que tengamos de nosotros. A veces pensamos que no es suficiente, pensamos que no es perfecto, no lo es, pero es lo que tenemos. Y el dar todo lo que tenemos
Pues es a lo que estamos llamados. Otra de mis frases que ha cambiado mi vida y que me permite en este anhelo de verdad quiero ser santa, de la Madre Teresa, y fue Jesús diciéndole, tengo sed, que eso implicó un cambio de vida en ella, incluso cuando ya había dado una respuesta, le pidió una respuesta dentro de la respuesta, que sacrificara mucho más, que le diera mucho más, y es, digamos, para mí personalmente, tengo sed, pero además es una de las palabras de Jesús en la cruz, representa muy bien este anhelo de Dios de nuestro amor. Un amor, como ya les dije, que es imperfecto, es aquel vinagre que él recibe en la cruz en vez de recibir el vino, pero es el entender que no solamente estoy llamado a ofrecer esto, sino quiero responder de Dios, que no quiero dejar a Dios sediento, que no quiero dejar a Dios como a medias de lo que yo le podría ofrecer. Y ese tengo sed para mí ha sido supremamente profundo, el decir, Dios me quiere así como soy, imperfecta, que me esfuerzo por dar lo que tengo que dar, lo que no implica conformarme con como soy en este momento, o implica no esforzarse por no pecar o por no ser santa, sino se trata de dar todo lo que soy. Imperfecta, pero es lo que Dios ama y es lo que Dios busca y es lo que Dios me pide. Y esta frase es, creo yo que resume muy bien, que es una frase que nos la dice mucho en el movimiento y nos la dijeron en el retiro de este año de adultos, que creo que resume muy bien el qué significa ser santo, o más bien, a qué estamos llamados, anhelando la santidad, a vivir dentro de la cotidianidad. Y es esa santidad que anhelamos tener algún día estando en el cielo con Dios, lo tenemos que vivir y trabajar todos los días en nuestra cotidianidad. ¿Y eso qué implica? Para mí es esta frase y es estar en el mundo sin ser del mundo. Que la forma como yo lo veo es tener siempre la mirada en el cielo, pero los pies y los brazos en la tierra para servir y amar a cada una de las personas y hacer las cosas con un amor extraordinario. Digamos, esta frase pues implica un montón de cosas que yo sé que es posible que ya estoy bastante alargada y aún me falta, entonces no voy a profundizar, pero creo que estamos llamados a siempre tener la mirada en el cielo, pero recordando que nuestra misión es en la cotidianidad y en el día a día. Y que esto implica una conversión diaria, el salir de uno mismo. ¿Qué hacer en la cotidianidad? Creo que particularmente cuando uno piensa, bueno, ¿cómo vivir la santidad en la cotidianidad o cómo podría vivir la santidad o a qué estoy llamado? En los espacios de oración, en el encuentro con Dios, pero yo como laica, de forma muy particular, veo que Dios me llama a amar de forma extraordinaria al ofrecer mi trabajo, al ofrecer mi cansancio, al ofrecer mis dificultades y sufrimientos, pero también me llama amando a mi familia de una forma muy particular todos los días, de una mejor amar a la gente en mi trabajo, amar a mis amigos, el servir, pero el que hace en la cotidianidad, como yo les decía, depende de cada uno de ustedes. Yo le comentaba hace poco a un amigo que está escuchando la charla que hablábamos sobre este tema de la santidad y por la falta de tiempo que uno puede tener en su día a día, y yo le decía, mira, hace unos años mi amiga consagrada me dijo, el ofrecer tu trabajo, no tenía ya tanto tiempo como antes para rezar, para tener mis espacios de oración, y me dolía mucho, ya me dijo, tu trabajo también es una forma de oración, y esa forma de oración es la que tú le puedes ofrecer a Dios y lo puedes vivir en tu cotidianidad. Y es lo que trato personalmente de hacer todos los días. Y vivir la santidad en la cotidianidad también es un vivirlo en medio de la comunidad. Vivirlo con amigos. Aquí les puse algunos ejemplos, no voy a profundizar en cada uno porque ya vi que me he demorado un montón.
Les pongo algunos de los ejemplos de los santos que les puse al comienzo, que son como los santos más queridos por mí, que considero que son mis amigos y que de ellos puedo aprender mucho. Son la Madre Teresa, Santa Teresita, San Juan Pablo II, el Papa Francisco no es santo, pero lo puse, es decir, no es santo en cuanto a ya ser canonizado, pero creo que su forma de vida nos permite a nosotros entender cómo se puede vivir en nuestra cotidianidad ese anhelo de ser santos. Y aquí les puse unos ejemplos por si ustedes quieren y tienen la oportunidad de buscarlos. Y, es decir, en el anterior veíamos personas religiosas, y ahí es cuando uno piensa santidad solamente para los religiosos, pero con esta imagen les quería mostrar que la santidad que estamos llamados todos no solamente se vive siendo religiosos, sino que se vive desde el estado muy particular de cada uno de nosotros. Siendo joven, desde el internet, siendo madre, siendo esposa, cada uno está llamado de un muy poder saber a qué estoy llamado a la santidad y cómo vivirlo, tengo que saber cómo es mi relación con Dios. Y eso retomo lo que les decía ahorita de la oración, y es algo que esta frase también me acompaña mucho, y es hacer de mi vida una oración constante de amor. El ofrecer mi día, el ofrecer cada una de las cosas, quiero hacerlo de tal forma que sea una oración que permita o que haga sonreír a Dios en ese día. Y así es como para mí es mucho más fácil poder ofrecer las cosas durante el día y vivirlos con más caridad. Bueno, ¿cómo intentar vivirlo durante la cuarentena? Perdón, que todavía me falta un poco. ¿Cómo vivirlo durante la cuarentena? Creo que ha sido muy difícil. Y 17 ya me siento cansada, siento que tengo que hacer 1000 cosas a la vez y que necesito ayuda. Y cuando hablaba con Ray, me decía que no debía olvidar precisamente el hablar con gente y el acercarme a Dios y cuando necesitara ayuda, pues buscar a mis amigos que me permiten mantenerme centrada. Creo que en esta imagen les quería mostrar y es, cada uno tiene que encontrar la forma en cómo Dios lo enamora todos los días y en cómo puede relacionarse con Dios todos los días, que te permiten tener como un centro cuando crees que te sientes agobiado y absolutamente destrozado por el día. Para mí, de forma muy particular, veo a Dios en el cielo, entonces cada vez que puedo saco mi cabeza por la ventana y miro al cielo y ahí recuerdo que estoy llamada a algo más y que soy llamada por Dios, entonces eso me permite vivir esta cuarentena de una forma un poco más cristiana. La música me ayuda mucho a mí personalmente a entender cómo es mi relación con Dios, a descubrir muchas cosas que Dios me llama, ofrecer mi trabajo, ofrecer mis actividades. Y aquí era un libro que les quería recomendar para el que pueda, un libro que acabé hace mucho, y se llama Las cartas del diablo a su sobrino, que me pareció fabuloso, y es porque con este libro pude ser mucho más consciente de aquellos pequeños pecados de cotidianidad que cuando soy consciente de ellos me permiten amar de una forma constante a mi familia, a mis amigos, en mi trabajo, etc. Cada uno está llamado a ver cómo lo está, cómo Dios se manifiesta, cómo es su relación con Dios. Cada uno identifica esas cosas que le permiten seguir adelante, recordar el horizonte y seguir. Ya casi para terminar, creo que en este proceso de la santidad, una vez puede decir, me siento un poco solo, siento que es demasiado, me siento agobiado de nuevo, pero Jesús a mano y nos santos. Creo que su vida misma es la prueba de cómo vivir la santidad y que todos estamos llamados a eso. Y Jesús no nos abandona ni nos pide cosas que no podamos lograr, ni deja de cumplir los anhelos de nuestro corazón, sino que todo lo contrario, Dios nos da unos regalos y es el primero, sus enseñanzas, que es este de acá, sus enseñanzas, su compartir su vida en comunidad con los apóstoles, el entender y el irnos permitiendo cada día de forma particular nuevas cosas para que nosotros podamos entender
la grandeza de algún día poder ser santos. También un grandioso regalo que es María, profundizar sobre María, porque es otra charla que se dará más adelante, pero en medio de las dificultades, en medio de las angustias, siempre vamos a tener a María como nuestra madre. Tiene esta foto con el apóstol San Juan, pues que siempre estuvo ahí acompañando a Dios. El otro regalo, yo, para los que pudieron escuchar mi reflexión sobre la última lectura en la cruz, les decía que la muerte Dios nos la presenta como un regalo. Y cuando uno habla de la santidad, pues piensa en cómo vivirla cotidianamente, pero también uno está anhelando aquel momento en el que se va a encontrar con Dios. Y eso pues evidentemente será el día que nosotros vayamos a morir. Y es un poco cambiar la perspectiva, el regalo que nos da Dios es cambiar la perspectiva de la muerte, que en este momento creo que se hace cada día más real, más cercana, más dolorosa, nos da más miedo, pero Dios nos invita a entender la muerte como un regalo, porque será el momento en el que sí vivimos y anhelamos la santidad y amamos de una forma extraordinaria y vivimos la caridad en todo momento, pues podremos alcanzar y estaremos con Él. Y aquí les ponía la parábola del hijo pródigo, porque en mi reflexión sobre esta palabra, les decía que para mí ha sido muy lindo el entender cómo Dios nos da el ejemplo, como para este caso de la santidad, de dejar al Padre. Es decir, mi ejemplo es no solamente el hijo pródigo como aquel persona lejana, aquel que uno dice el pecador que se fue de la casa del Padre, que yo soy muchas veces, sino ver al hijo pródigo encarnado en Jesús. Y Jesús, al irse de la casa del Padre hasta lo más oscuro, lo más profundo, que fue la cruz, para morir por nosotros, para salvarnos, para amarnos, para enseñarnos, cuando Él vuelve a casa con el Padre, una vez cumplida su misión, Él, pues me lo imagino, llegó a la casa del Padre y el Padre estaba recibiéndolo con los brazos abiertos, con unas manos de Padre absolutamente cálidas, generosas de amor. Y para mí esto creo que personalmente me da como la tranquilidad y la confianza de decir, espero hacer las cosas bien, pero si en algún momento me muero, quisiera tener la tranquilidad de saber que me están esperando con los brazos abiertos. Y en últimas, eso me da miedo, lo que a mí es el decir a pasar y no ver la muerte como algo malo, sino decir, qué bueno que algún día puedo vivir la santidad y esa plenitud en felicidad. Ya, ahora sí, es la última parte de la charla y es por qué la santidad sería mi mayor alegría, ¿no? Yo les he dicho que la santidad es el vivir la caridad, el vivir de una forma extraordinaria, el responderle a Dios, pero cuando uno se pregunta, pues bueno, eso parece ser complicado y parece que no es tan fácil, sino que implica un esfuerzo, ¿por qué la santidad sería mi mayor alegría? Y para mí, como las razones personales del por qué el corazón se me ensancha cuando pienso en que algún día, si Dios quiere, podré ser santa, es el decir, primero que todo, la alegría de saber que es posible y que es alcanzable. Y eso lo podemos ver en la vida de los santos. Hay unos santos que están llamados a ser santos públicos, por así decirlo, que son aquellas personas que son canonizadas y que nosotros podemos conocer hoy en día y conocer su vida, no por lo extraordinario de sus obras, siempre recuerden eso, sino por el extraordinario amor que ellos tuvieron a Dios. Pero el conocer que hay santos, pues nos permite entender que es posible. Y eso a mí personalmente me da la alegría de saber que da como la segunda parte de esto, y es, ¿por qué no creerle a Dios? La pregunta es, ¿por qué yo a veces no le creo a Dios? ¿Por qué yo a veces no confío en Dios? ¿Por qué yo a veces me peleo con Dios? ¿Por qué no hacen las cosas a mi forma? Pero mi alegría personal y a lo largo de mi vida ha sido que Dios siempre cumple con sus promesas, que Dios nunca abandona. Y que si uno llega a tener un anhelo de santidad, de amar,
estar sin él y para cumplir la promesa. Porque Él es la alegría, porque la santidad debería ser la alegría de mi vida, y a mí particularmente me genera no alegría, sino felicidad, y es el decir, ese anhelo por ser santa y por responderle a Dios es lo que a mí de forma muy particular me ha hecho entender cuál es el sentido de mi vida, o me ha permitido darle sentido a mi vida. Y yo a veces, y lo comento mucho en mi casa, no me imagino qué tan infeliz o cuánto sufrimiento puede sentir una persona que pasa por los mismos problemas o por problemas menos graves, pero que no tiene a Dios a su lado. Yo no sé qué sería de mi vida, no sé qué sería de mí, si yo no supiera que Dios me llama y que Dios me ama. Si en ese sentido, no sé qué sería de mi vida y no sé cómo podría vivirla de una forma diferente a verla con los ojos del amor y del saber que estamos llamados a algo más. ¿Por qué la santidad tiene que ser mi mayor alegría en vez de una preocupación y un tormento y una carga más? Y es porque el quererse responder a la santidad, el querer ser santo, en últimas es el querer responder a lo que Dios me llamó. Y si yo respondo a lo que Dios me llamó y por la razón por la que fui creada, pues en últimas estoy teniendo esa realización de vida y estoy haciendo lo que debería hacer y, digamos, le estaría dando un sentido diferente, no solamente a mi vida, sino a las personas que me rodean. Y esto es entender que soy profundamente amado. Yo no sé cómo es la experiencia de ustedes, pero la mía, cuando me siento tan amada, me siento feliz, me siento acogida, me siento protegida, y el sentirme absolutamente amada por Dios es una alegría de decir, puede que no lo merezca, seguramente no lo merezco, pero me ama. Y ese me ama le da sentido a todo lo que hago. Y aquí ya, para concluir, les quería decir que no solamente a raíz de pensar esta charla, sino a raíz de estos últimos 6 meses, después de mi retiro de silencio con el movimiento, entendí que Dios me llamaba a que nuestra relación madurara. Y dentro de esa como avance dentro de nuestra relación, Dios me pedía a mí de forma muy particular ver la vida desde una perspectiva diferente. Como les decía antes, para mí es muy fácil encontrar a Dios en el sufrimiento, en el dolor, en la miseria humana. De verdad que creo que es cuando más me encuentro con Dios. Pero Dios me decía en este retiro, no hice este sacrificio de morir en la cruz por ti, no te amo de la forma en la que te amo, para que tú seas infeliz y que estés todo el día preocupada en hacer las cosas bien o en ser un buen católico, una buena católica, sino realmente el sentido del por qué pasa todo es para que nosotros podamos ser felices. Y para mí eso fue, seguramente pensarán que es algo muy básico, seguramente sí, pero para mí el descubrir que Dios me pide todos los días ser feliz y enamorarme de la vida y el entender que estoy hecha para cosas grandes fue un cambio completamente diferente del decir, no tengo que vivir amargada ni preocupada, sino realmente Dios me pide que sea absolutamente feliz, que todos los días me levante, mire el cielo que pintó para mí y que diga, Dios me ama. Y que eso es lo que le sentí a mi vida, el ser feliz. Y pues es lo que, digamos, el estar creado para algo mucho más de lo que nosotros pensamos, es lo que me lleva a mí a concluir que, no se pone ya, me lleva a mí a concluir que seguir a Dios no solamente vale la pena, sino que vale la vida. Y que el luchar por ser santos y el esforzarnos y el trabajar por eso, no solamente vale la pena, sino que vale la pena. Gracias. Muchas gracias, Laurita.
Gracias por tu generosidad, por tu cariño, por tu vida, por esos esfuerzos constantes de querer que el Señor sea cada día más el centro de tu vida. Y gracias por estas palabras que nos acabaste de compartir, que seguramente para varios de nosotros son bálsamo para el espíritu. ¿Quién sabe cuántos años tenía? No sé si es que haya preguntas, pueden ir diciéndolas con un poquito con orden. Luz Ángela, ¿tienes una pregunta? Entonces te voy a silenciar, bueno. Yo quiero hacerle una pregunta. Quien pueda. Laurita, una persona que haya estado mucho tiempo en un desierto espiritual, ¿cómo puede alcanzar la santidad? ¿O cómo puede ella saber que está caminando hacia la santidad? Es una pregunta un poco difícil porque creo que depende mucho de la experiencia personal, pero creo que el gran ejemplo de esto es Madre Teresa de Calcuta. Ella vivió 40 años en un desierto espiritual muy profundo que le causaba mucho dolor. Hay un libro de ella que se llama Vence mi luz, en la que ella, digamos, están sus cartas, en la que ella le escribe a sus confesores el dolor que le generaba el desierto espiritual que tenía. Y era un momento en el que ella no sentía a Dios, en el que ella no escuchaba a Dios, en el que ella no se sentía digna del amor de Dios, y en la que ella sentía que Dios le dejaba de responder, se sentía abandonada, y era muy doloroso para Madre Teresa. La forma, digamos, cómo vivir la santidad o querer vivir la santidad en medio de un desierto espiritual, creo que la respuesta clave es mirar el ejemplo de santos que han logrado amar en medio de su desierto. Para mí, muy concretamente, es Madre Teresa. Y no es solamente como lo extraordinario de superar un desierto espiritual o de mantenerse firme en un desierto espiritual, sino que el desierto espiritual para ella fue la oportunidad en la cual ella pudo amar de forma aún más extraordinaria, no solamente sirviéndole a los pobres, sino, por ejemplo, para Madre Teresa su desierto espiritual fue la oportunidad en la que ella pudo sentir el dolor y la miseria del corazón humano, de los más pobres entre los pobres. A ella esa experiencia de desierto le permitió entender mucho más la realidad de las personas que ella estaba acompañando. Y creo que lo extraordinario de esto, de la vida de Madre Teresa, seguir haciendo cosas muy buenas por ayudar y por servir a la gente, sino fue un amor que nunca dudó y un amor que siempre confió plenamente en Dios a pesar de no sentir nada. Y creo que también estamos muy llamados a eso, y es en parte de no solamente es una vida fácil, que no lo es, sino es una vida en la que también estamos llamados a confiar en Dios cuando no sabemos qué está pasando, cuando no sentimos nada, cuando no sabemos y nos sentimos abandonados, cuando sentimos que Dios nos dio la espalda, o simplemente no sentimos nada. Esa es la oportunidad y la prueba, creo yo, de las más difíciles, en las que Dios nos dice: demuéstrame tu amor, o más bien, vive tu amor hacia mí, hacia los demás, confiando en lo que en algún momento te permití saber, te permití experimentar, y no porque las cosas no sean fáciles o no porque te sigas sintiendo como tuviste en algún momento tu relación con Dios, vayan a cambiar, sino es la oportunidad para uno dar un paso más allá y decir: ya confié, ya me dijiste, ya me enseñaste, ahora es el momento de mostrarte
el cuánto te amo sin la necesidad de salir de este desierto que puede ser difícil. No sé si respondió o me enredé, pero Sí, mi creo amor, que el gracias. ejemplo es la propia vida de Madre Teresa. Gracias, muñeca. Si alguien más tiene una pregunta, puede quitarse, pues puede activar su micrófono y hacerla. Yo tengo una pregunta. Quisiera saber qué consejos tienes para saber qué quiere Dios de nosotros. Bueno, creo que todos podrían dar consejos Espera que conteste esa pregunta. sobre eso, pero, ¿perdón? ¿Cómo saber qué es lo que quiere Dios para nosotros? Creo que se trata de, en verdad, entablar una relación con Él a través de la oración. Si tú no te das la oportunidad de realmente hablar con Él, de abrir tu corazón, de hacer silencio, de poner tu vida a disposición de Él, será muy difícil saber qué es lo que Él quiere. Muchas veces, y creo que es una experiencia muy como conflictiva en mi oración, y es el tratar de dejar a un lado lo que yo quiero para poder escuchar qué es lo que Dios quiere. Creo que el saber qué es lo que Dios quiere es algo muy difícil, pero además que es algo que se trata de hacerlo a través de toda nuestra vida. Es decir, o Dios no puede decir una cosa, y de forma más concreta, porque sé que estoy siendo muy ambigua, de forma más concreta, yo como lo veo, o como yo he experimentado eso que Dios quiere en mi vida, ha sido a través de la oración, como eso que les decía, la invitación de una vida constante de oración y el ir viendo aquellas cosas que Dios me va mostrando. A veces me los muestra a través de una canción, a veces me los muestra cuando miro el cielo, a veces me los muestra en medio de una conversación con unos amigos, a veces me lo muestra cuando estoy agotada trabajando. Y con esto mi respuesta va a cada momento de tu vida puede ser una respuesta de Dios si tú te acostumbraste o si tú te, digamos, quieres tener una relación constante con Él. Cuando uno deja de pensar en la oración como aquel momento concreto cada 8 días que le dedico a Dios, y uno piensa en toda oportunidad y todo momento es un espacio de oración, es como en una relación con unos amigos. Uno cuando conversa con ellos, pues puede saber qué pasa, pero también uno puede tener amistades de muchas formas y dentro de esas amistades de cada forma particular, pues uno va viendo cómo la otra persona ama, cómo la otra persona es, cómo la otra persona responde como a su vida y a lo que uno quiere. Puede que no te haya respondido tu pregunta, pero mi invitación es la oración y que tengas una respuesta con Dios. Bueno, me alegra. Gracias. Con gusto. Yo quiero... ¿Me escuchas? A ver si se te... ¿Me escuchas? Dile que vos sos una hermana salesiana. Yo Sí, soy, señora. soy Lucía, trabajo en Curulao, un corregimiento cerca a Turbo. Me llevaste por un mundo maravilloso, maravilloso. Sentí realmente que el Espíritu Santo te guía. En la espiritualidad nuestra, don Bosco decía, nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Pero me parece que has sido capaz de traducir en las palabras de hoy el camino que Jesús nos señala.
no exento de dificultades y de cruz, pero me parece maravilloso. Lo único que te digo es que sigue contagiando. Si a mí me contagiaste y me quedó una musiquita en el corazón, ganas de ver mañana a un joven para decirle algo sobre la santidad, ¿qué será que los jóvenes te escuchen? O sea, el Señor te ha elegido, eres un instrumento en sus manos, eres el regalo que el Padre Dios le dio a Jesús para que tú le prestaras sus labios y el corazón. Cuídate mucho y sé muy humilde. Te admiro. Felicito también a la mamá. Felicitaciones. Eso es una alegría para toda la familia. Amiga, un abrazo. Mándame también que a muchos jóvenes se contagien deseo de ser felices, siendo santos, caminando paso a paso con Jesús. Gracias. Yo también te felicito, me alegro mucho, me sentí Muchas muy gracias. orgullosa, feliz oyéndote hablar como el lenguaje del amor, el lenguaje de la santidad, el lenguaje de Dios. Me pareció extraordinario, me parecía ver a Ángela María, ver a tu papá, ver a tu hermanita, verlos a todos ustedes y sentir que realmente el Señor se ha hecho presente en esta familia y a través de lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás comunicando, está el Señor también manifestando todo su amor por nosotros. Así que te felicito, me alegro mucho, mucho y te quiero mucho, Laurita. María Elena, muchísimas gracias por esas palabras tan generosas. Mucho gusto. Bueno, Laurita, una vez más, muchas gracias. Sigamos juntos en este camino maravilloso de pertenecer a la iglesia, de pertenecer a una familia dentro de la iglesia, de querer acoger cada día más la reconciliación en nuestro corazón, siendo realmente personas que luchen y quieran construir la santidad cada día. Te agradezco nuevamente y bueno, nos vemos la próxima semana con una charla que nos va a introducir en nuestra relación con María. ¿Qué tiene que ver María con todo este itinerario que hemos querido trazar a lo largo de todas estas charlas? Muy buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Adiós. Adiós. Adiós, Chao. Laurita. Gracias, Chao. muñeca, te queremos mucho. Chao. Gracias. Los quiero. Te queremos Chao. mucho. Chao, mi amor. Ay, Laurita. Chao, Gloria. Chao, Gloria Elena. Me encantó verte, Gloria Elena. No le escuchamos. No escuchamos. Ay, Ángeles.